vamos a comenzar a poner un poco de orden y vamos a hablar de las ceras. Los discos de cera, acá tengo uno y quería mostrarlo, son discos que son hechos para ser fresados. No es una cera común y corriente, es una cera especial que va a permitir la fricción de la herramienta, de la fresa, para luego hacer estructuras como carillas, como cofias, que después van a ser coladas. Una de las más importantes características de esta fresa es que es totalmente combustible, es calcinable, no deja trazos. Entonces, yo quería hablar al respecto con Rafael, porque ¿qué características tiene esta cera a diferencia de otras ceras? Bueno, con nuestra experiencia en materiales plásticos, nosotros hemos desarrollado una cera que fuese orgánica, pero también con trazos plásticos, porque la cera orgánica 100% tiene sus ventajas, pero tienen también sus desventajas. Y una de las principales desventajas es que al fresar, al tallar una cera 100% orgánica, tiende a emplazar en la fresa. Entonces desarrollamos una cera con resina, un poco de material plástico, para que entonces tuviese este mejor comportamiento para tallar, para fresar. Entonces, es lo que consideramos el principal diferencial de nuestra cera, de otras del mercado que son 100% como parafinas. Nosotros utilizamos una materia prima importada incluso, para agregar a esta parafina, a esta cera orgánica, y entonces el material se queda más resistente, o sea, más el dimensional del fresado es casi 100% lo que usted espera que salga de la máquina. Sí, nosotros hemos tenido mucha experiencia fresando. Una de las grandes características de esta cera es su predecibilidad. O sea, sabemos que es muy raro, casi imposible que se fracture al momento de fresar, porque tiene una mezcla entre elasticidad y rigidez, porque hay ceras que son más rígidas, hay ceras que son más blandas. Hablando exclusivamente de ceras para CAD/CAM, esto hace que las más rígidas se tienden a fragilizar y las más blandas se tienden a embadurnar, a envolverse en la fresa, en la herramienta. Es por esto que tuvimos que hacer un desarrollo que no fuese tan plástica, pero también soft, no tan simple de emplastar en la fresa. Esto es que buscamos. En cuanto al color, hemos hablado, yo sé la respuesta, pero mucha gente nos pide, oye, ¿y no hay otro color? A los técnicos les gusta mucho gris, básicamente porque se ve la textura. Nosotros también utilizamos cera para hacer mock-ups, para probar cuando vamos a después fresar en circonio o en resina nanohíbrida, como son monolíticos, queremos hacer siempre que el monolítico, el trabajo final ya quede tal cual y no haya que meterle la mano o tocarlo. Entonces hacemos un fresado en cera del mismo diseño para hacer una prueba en boca, para ver que no haya canting, que las líneas, las proporciones, overjet, overbite, distancia intercanine, toda la parte estética de la rehabilitación, generalmente en anteriores, y más cuando son toda la boca, quede bien. Una de los que nos piden es, ¿y no tienes de color de diente o no tienes gris? Cuéntanos un poco respecto al color de la cera. El color específicamente, el azul, es para que cuando desarrollamos pensamos en Blue Dent, obviamente. Pero sí, hay muchos técnicos que nos preguntan, ¿por qué no tienen otro color? Y esto estamos ahora sí pensando en mezclar un poco, no solo se quedar con el azul, pero también tener otras fuentes de colores como el gris, así. En Brasil también nos buscan por gris, pero también el marfín, que es como un A1, un A2, más o menos. Entonces, sí, estamos buscando
a tener estos otros colores y espero que los técnicos de Perú tengan esto muy pronto. ¿Cómo hacen los discos? O sea, supongo que es un molde donde se vacía la parafina con el aditivo derretido. Exacto. Y esto se debe de contraer al enfriarse. Exacto, esto es un proceso a caliente, ¿no? Todo el material es derretido y entonces es puesto en unos moldes de acero y bueno, entonces hay que hacer una compresión y por un tiempo determinado tener una temperatura también determinada para que por dentro no se formen burbujas en las planchas. Y así es un moldeo que se pone todo y después cortamos con nuestros CNCs. Claro, o sea, el molde no tiene esta forma. No, Esto de acá después es fresado, es rebajado para darle. En este caso es un disco de 20 milímetros, porque hay diferentes espesores, 20, 25, llegan a ver, comienza de 10 o 12 milímetros y empiezan a aumentar según las necesidades de fresado. Y en este caso es un sistema universal, en donde hay dos pestañas donde la fresadora va a poder tomar el disco y fijarlo para poder fresarlo. Hay otra forma de D o una forma un poco más pequeña que es para otro sistema de fresado. Entonces, esto de acá es, se saca en un molde más grande y después es un molde mucho más grande, mucho más. Un molde como casi 1 metro. Y entonces sí, es muy grande para tener producción. Entonces de estas planchas, de estos tarugos, se cortan los pedazos y se hacen el formato en máquinas CNCs. Ok, o sea, hacen como una torta de 1 metro de tamaño y ahí van sacando los discos. Exactamente esto. Exactamente. Ahora, importante lo que dices, una de las grandes ventajas de todos los materiales de CAD/CAM es que tienen un proceso industrial, cosa que ningún laboratorio o consultorio odontológico normal lo tiene. Entonces, la polimerización, el enfriamiento, el manejo de estos materiales es de un nivel mucho más alto. Entonces, tú lo que decías también era que una vez que se hace el vaciado de la parafina con el aditivo, el enfriamiento es controlado. ¿Hay algún tipo de vibración para evitar las burbujas o lo hacen sencillamente por la forma como lo vierten dentro de los moldes? Por compresión. Entonces se comprime adentro de este molde y entonces todo se queda como conformado ya por un tiempo determinado y la temperatura es muy importante, que se quede siempre lo mismo por todo el tiempo, para que no se formen las burbujas internas. Ese material sí, es muy interesante que se diga esto. No se encuentra una burbuja. Si mira en la superficie, no hay nada, no hay ninguna diferenciación de poros que sea, o mismo de micropigmentos. Es un material totalmente homogéneo y esto es muy importante. Demuestra que hay calidad en la forma, o sea, no hay deformidades en el material. O sea, cuando se fresa, no tiene burbujas ahí que va a remeter a fallas en la fresa, en el material fresado. O sea, este material obviamente lo tienen que mezclar antes, homogeneizar antes de ser derretido y vaciado en los moldes. Sí, es todo anticipadamente homogeneizado y por último se va en los moldes de acero inoxidable. Entonces hay que hacer un proceso de homogeneización. Perdona por mi español, que a veces se falla. Tiene que ser antes. Como les comentaba al principio, la cera la utilizamos para hacer pruebas. Este es un ejemplo. Sí. Esta es una prueba sobre implantes.
sucede que muchas veces los doctores quieren estar seguros de los contornos, del perfil de emergencia. Entonces, así todo sea el diseño digital, quieren verlo en su paciente. Entonces, esta es una manera de hacer una prueba, ¿no? Con una de estas pruebas. Este fue un trabajo más grande. Se hizo todo una especie de mock-up prácticamente de toda la boca, que estaba hecho en 2 puentes. Entonces, se fresa en la cera, y esto permite hacer la prueba en boca. Y eso es lo que decía Rafael, ¿no? Que muchas personas piden un color marfil para que se vea más como diente y se permita hacer una prueba más acercándose más a lo que va a ser el trabajo final. Y mira, doctor, es también, no sé si vaya a tocar en el tema que haga con esta cera. Sí, obviamente hay que tener algunos cuidados con la quema para que no se rompan los andenes. A eso vamos a llegar también. La forma como se utiliza o se derrite no es como la cera común y corriente, ¿no? No, es necesario una quema un poco más fuerte, más alta de quema. Como si fuese acrílico, como si fuera acrílico combustible. Más próximo del acrílico por esta cuestión del material plástico que se está embutido en la composición. Sí, nosotros también al principio, no con tu marca, con otra, porque cuando ya saltamos a usar Blue Dream teníamos más experiencia y por eso lo elegimos por la experiencia que teníamos. Sí, tuvimos problemas cuando nosotros inicialmente prensábamos mucho disilicato de litio. Entonces fresábamos, diseñábamos por computadora, fresábamos en cera y de ahí salíamos del proceso digital para hacer el proceso normal de el casting, ¿no? De poner las carillas, de vaciar el yeso refractario y meterlo al horno para que la cera se evapore y de ahí ir al horno para prensar el disilicato de litio, las pastillas. Sí. Y sí tuvimos problemas al principio porque reventaban los discos. Básicamente porque la dilatación y contracción no es igual a una cera normal. Exacto, no es como una cera orgánica 100%. Hay que llegar. Tenemos esto, después incluso podremos ofrecer una fórmula que tenemos con los técnicos, con las programaciones de rampas y todo. Pero sí es posible, y es posible que se haga con cualquier volumen de cera, no pasa nada con relación a los anillos, al rompimiento de los anillos. ¿No? Nosotros estamos muy contentos con la cera, los técnicos que la utilizan también están muy contentos. Digo, una de las mayores requisitos de estos materiales es la predictibilidad, ¿no? Que una tras otra y tras otra vez salgan buenos resultados, que no sea inestable o que no nos haga malas jugadas. Y esa es una de las cosas que nos sucede con la cera de Blue Dream, ¿verdad? ¿Algo más que añadir de la cera? ¿Algo más que nos quieras contar sobre las ceras? El tema de las ceras no es un tema de producción para nosotros, no es tan, digamos, como un acrílico, sí que hay que tener mucho más control, pero sí hay que tener control. Y esto sabemos que es necesario y esto buscamos en todas las partes del proceso, porque sabemos que en otra punta hay un técnico que también tiene su tiempo y sabemos también que el tiempo dentro de un laboratorio es relativo más caro. Entonces buscamos siempre ofrecer un material que sea práctico para el técnico, práctico, pero también que pueda tener un nivel de calidad que los problemas se diluyan al máximo dentro de un laboratorio. Entonces, es esto que tengo a decir de nuestra cera, sí. Buscamos la homogeneidad, buscamos que los estándares siempre estén los mismos, independiente del lote.
y así que buscamos ofrecer a nuestros productos. ¿Y qué defectos puede tener una cera? O sea, el usuario de la cera, ¿cómo puede, obviamente con el uso es la respuesta obvia, pero cómo puede reconocer la calidad de una cera o de producto para su uso? Yo siempre cuando busco una cera, estoy en una feria ahí cualquier, o estoy buscando a ver la competencia, siempre miro, toco en la cera con las manos y busco farellar, cortar un pedazo. ¿Ah? Y si siento que la cera se corta muy fácil, para mí es una cera de baja calidad, porque obviamente va a tener muchos problemas con enfresado, primeramente, se va a deformar, porque la fresadora tiene, durante el proceso de fresado hay un calor, obviamente, y este calor deforma el material. Y esto es claro. Entonces, la cera, por ser un material más frágil, es necesario que tenga una rigidez. Si no hay esta rigidez, seguramente va a tener algún tipo de problema. A veces el problema no es ocular, no se puede mirar, pero está en el detalle de una forma, así como mostró usted en una foto, y esto puede perjudicar el proceso final de un técnico, en un trabajo. Entonces, esto que pienso. Entonces, el hecho de poner la uña y quitarle o rayar el disco, que obviamente va a indicar un poco de blandura, no de tanta rigidez, es un defecto, porque claro, al momento de que la broca, la fresa, vaya a horadar esto de aquí, va a recalentarla y obviamente o va a derretir o va a haber alguna distorsión. Exacto, exactamente. ¿Y hasta qué grosor? Siempre nos preguntan lo mismo también. ¿Qué grosor se puede fresar la cera? Hay cualquier grosor es posible, cualquier grosor. Nosotros producimos el máximo en 25 milímetros en Blue Dent, porque hay algunos trabajos, principalmente de fusión de metales, que necesitan más volumen. Entonces 25 milímetros es lo que producimos hoy, hasta. Es el grosor del disco, pero al momento de fresar las estructuras, el grosor de esa estructura, nosotros hemos fresado casi transparentes, ¿sabes? Soy franco, 0.1. Ahora, para eso se necesita que la fresadora esté bien calibrada y sean fresas nuevas, porque claro, si no, tampoco es magia, pero con la experiencia que tienen ustedes, ¿qué tan delgada se puede fresar? Sí, cuán delgado, sí. Nosotros, obviamente, tenemos que tener un mínimo que buscamos a ofrecer de información. Y nuestra información es que el mínimo sea de 0.2. Esto es lo que informamos, pero sabemos que hay técnicos que buscan el más delgado posible, pero 0.2 es muy, muy, muy delgado, muy delgado. Totalmente de acuerdo, incluso después hay problemas para la prensada. Y la compatibilidad de esta cera con otras ceras, por ejemplo, si yo quisiera a mano hacer un sellado en la periferia de la estructura con una cera diferente, ¿va bien? ¿Se une, se pega a esto o no es recomendable? Sí, es posible, porque como tiene en su composición el material orgánico, la parafina, entonces es compatible, es posible, sí. Siguiente material viene a ser el PMMA. Cuando nosotros comenzamos con el PMMA, lo único que sabíamos era que era polimetilmetacrilato. Más que eso, además la literatura tampoco habla mucho, los conferencistas nos lo nombran poco. Hace poco estuvimos en una conferencia con un doctor muy conocido, implantólogo, que contaba como anécdota que a raíz de la pandemia él ha descubierto el PMMA, porque tenía casos grandes de pacientes con implantes que los tuvo que dejar prácticamente un año sin tratamiento definitivo, y cuando han regresado y ha visto cómo está el PMMA después de un año en boca, se ha quedado fascinado.
incluso dice que ahora ya no, para él ya no es considerado un material provisional y que ya se tiene que empezar a pensar en materiales, básicamente para rehabilitación sobre implantes, que puedan ser más baratos y que puedan ser cambiados varias veces durante el tiempo de vida del paciente para no condenarlos a un puente de circonio. Ahora, esto hay que tomarlo, también hay que tomarlo con pinzas, pero es cierto. Inclusive yo tengo a mi madre hace año y medio con provisionales de PMMA y le va muy bien. Estamos siempre diciendo que en la próxima orden de Blue Dent vamos a fresárselo en resina nanohíbrida, pero terminamos gastando los discos o vendiéndolos y mi pobre madre se queda con sus PMMAs todavía en boca, pero le va muy bien. No hay mayor problema, mastica hielo. Sí. ¿Qué nos puedes contar del PMMA? Puedo decir que soy un apasionado por el PMMA. Es un material fantástico, doctor, como he dicho. El PMMA está en la odontología más de 50 años y con mucho suceso. El material tiene una flexibilidad importante, como no tiene los materiales cerámicos, por ejemplo, pero también tiene su dureza. Un PMMA puede llegar a 120 megapascales, que es un valor importante. Nosotros decimos que es uno de los materiales más compatibles con un diente natural, porque si tiene un material que es más duro que el diente, obviamente si tiene residual de dientes en boca, los antagonistas naturales van a sufrir. Y con el PMMA no, porque el material es muy compatible en relación a resistencia. Además, con los discos, con los bloques prefabricados en fábrica, es posible que se tenga un material con un muy bajo residual de monómero, que también es un factor importante una vez que este monómero libre en la boca de un paciente tiende a ocurrir alergias, etc. Pero con los discos, este bajo monómero, menos que 0.5%, es muy bajo, sí queda más confortable al paciente. Además, también, ya como he dicho, sobre el material tiene su flexibilidad, y esta flexibilidad también entrega conforto al paciente. Além de estos, todos estos funcionales, hay la cuestión estética, obviamente, que todos buscan. Y con el PMMA de Blue Dent, por ejemplo, tenemos 17 capas. Esto es el principal diferencial de Blue Dent, porque 17 capas entrega al paciente, al odontólogo, una calidad muy, muy natural. Entonces, así, soy un aficionado en PMMA, estudiamos mucho el material y ya sabemos que en Europa, por ejemplo, hay mucha gente sustituyendo, poniendo el PMMA como definitivo, y se queda en boca 5 años. Después el paciente retorna, hay que hacer tal vez algún cambio de algún diente, o si es pero si es un protocolo que se cambia. Pero el costo de un material fresado en PMMA es muy, muy interesante para todos, de punta a punta. Entonces, como dijo, el material es sensacional. La odontología hay que descubrir este material más a fondo. Totalmente de acuerdo. Nuestra experiencia con esto también es de hace años. Hacemos casos grandes en los cuales ponemos provisionales por un largo periodo de tiempo por motivos estéticos, por motivos de vamos a levantar la mordida, incluso por motivos económicos. Y nos ocurrió un caso que vino el paciente y tuvo las provisionales puestas por alrededor de 6-8 meses.
para luego ser cambiadas por definitivas. Las provisionales quedaron tal cual, o sea, no hubo problemas con ellas, y las dejamos a la intemperie para ver qué pasaba. Normalmente una provisional de acrílico rápido, incluso los de termocurado, se honguean en la intemperie. El PMMA no le pasó nada. No, fue una de las cosas más extrañas porque y ahí empezamos a investigar más al respecto. Los PMMA vienen en discos, como este, por ejemplo. Es un disco completamente sólido, o este es otro sistema, que también es un PMMA, o justo nos acaban de llegar cubos para fresadoras de consultorio tipo Cerex. Hacemos muchas provisionales, enamorados de las provisionales. Los pacientes también se quedan fascinados. La facilidad, la textura, el pulido de material. Una cosa que también nos llamó mucho la atención fue la compatibilidad con el acrílico rápido. Es fácil de rebasar. Se quedan muy unidos, no quedan fases entre ellos. Y lo que dijimos al principio, son materiales que tienen un proceso industrial de polimerización, y esto permite que no haya radicales libres. Y esto tiene ventajas aparte. Sí, don Rafael, por ejemplo, la biocompatibilidad es una. Doctor, sabes que cuando nosotros vamos a certificar un producto que sea un PMMA en Europa o sea en Estados Unidos, tenemos que hacer muchos estudios clínicos. Y mira, la compatibilidad de un material ni siempre es 100%. Las normas aceptan que para un material ser biocompatible hay que ser más de 90%. Y el PMMA en general tiene más de 90%. El nuestro tiene 98%. O sea, casi 100% de biocompatibilidad con el tejido humano, con la mucosa humana. Entonces es muy biocompatible. El material no tiene ningún contraindicativo. Y una de las cosas que nombrabas hace un rato, y nosotros también comenzamos utilizando PMMA monocromático, también por un tema de costos, es un poco más económico que el multicapa. Pero nos ha pasado en el laboratorio que doctores que empiezan a utilizar el multicapa ya no quieren regresar al monocromático. Porque es demasiado bonito, o sea, la translucidez es mayor, estéticamente son superiores. Y como esto viene amarrado también a una prótesis definitiva, que también es predecible por algún material que se va a usar, ya sea de silicato, resina nanohíbrida, cerámicas híbridas o el circonio, es ideal. Los pacientes están contentísimos con sus profesionales. ¿Cuáles son las diferencias, hablando en PMMAs coloreados? Para esto vienen en colores Vita Classical, A1, A2, A3, A35, B1, y vienen ya sea monocromáticos, de un color sólido, o de un degradé de colores que permiten que la estructura final tenga un incisal y un cervical de diferentes tonalidades. A eso nos referimos con multicapa. ¿Cómo consiguen la translucidez? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente el material en sí, monocromático o multilayer, son los mismos, la misma composición. El cambio está exactamente en esto que he informado, sobre la diferencia de croma y también translucidez. Porque un material monocromático, obviamente, es un material sólido, de color sólido, y que tiene sus limitaciones con relación a translucidez. Un material monocromático, un PMMA monocromático, tiene como un 33-35% de translucidez. O sea, la luz no traspasa casi nada. En cuanto que un material, un PMMA, nuestro PMMA multilayer, tiene 17 capas y se empieza con 33 y se va como 65% en la incisal. O sea, es muy translúcido, ¿no? La incisal es como más que un propio de silicato. Sí. Y
Obtener estas 17 capas, que es un desarrollo de Bluedent, un desarrollo industrial que hicimos en la planta para tener estas 17 capas y así controlar la cuestión de croma y translucidez y así también, obviamente, entregar más estética al material. Entonces, es posible que al fresar un material policromático, multilayer, es posible que el técnico maneje como que necesita el caso, o sea, necesita mucho más translucidez, o es un caso grande, necesito que todo el croma del bloque esté incluido en el fresado. Es muy práctico para el laboratorio tener un disco multilayer. Claro, a lo que se refiere Rafael es que en el espesor del disco uno puede poner la estructura más arriba o más abajo y con eso va a saturar más de color si está hacia gingival o va a hacerlo más translúcido si está hacia incisal. Eso es un truco que se hace al momento de fresar y sí, es bastante utilizado además. Vamos un poco para atrás. ¿Cómo se fabrican los bloques? Igual que la cera, ¿hacen una torta de 1 metro o tiene otra manera de hacerse? No, los PMMAs necesitan de dos cosas. Control dimensional, porque el material PMMA, el acrílico, cuando está así curando, el proceso de curado, y casi todos los técnicos que trabajan con acrílico saben, el material tiende a sufrir con, acá decimos alargamiento, él sufre una contracción. Contracción, exactamente. Entonces, esta contracción es necesario que tengamos control. Entonces, son utilizados moldes 1 a 1, disco por disco. Y en estos moldes son controlados fuerza, presión, calor y tiempo. Entonces, estos son los principales para que el material tenga su resistencia necesaria y su calidad estética. Para los bloques multilayer, aparte, tenemos una tecnología que nosotros desarrollamos para que se quede con las 17 capas. Y esto sí es utilizado una máquina especial que nosotros desarrollamos para que entonces se ponga las cromas una a una, pero es hecho automatizado por una máquina. Una pregunta, ¿el PMMA cuando se vierte en el molde es líquido, es polvo, ¿qué contextura tiene? Sí, son dos procesos, primeramente polvo y después líquido, okay. Porque es necesario que se compacte el polvo y después también que se compacte él cuando está en el proceso de curado. Entonces, los dos procesos son utilizados en moldes, dos moldes distintos. O sea, primero compactan en polvo y luego vierten un líquido. Y luego, sí, exacto. Y entonces se hace el proceso químico, que es el PMMA polvo con el MMA monómero, para que se haga se libere los radicales. Y entonces, en este proceso hay que tener mucho control, porque es cuando, como he dicho, que se libera la contracción. Entonces hay que tener muy control para que no se formen burbujas internas o entonces que el material sufra con diferencias internas de camadas, de capas. Y una vez que hacen esta mezcla, hacen la cocción, lo meten a presión, temperatura, para que quede lo más homogéneo posible. Y el tema de la polimerización es importante, ¿no? Porque también lo hemos hablado con Rafael, la calidad del PMMA está dada por la forma como se fresa. Y tú me decías que tiene que estar bien la cocción, la polimerización tiene que ser
muy eficiente para que se pueda fresar bien. Exacto, exactamente. Porque, mira, hay algunos otros materiales que esto es todo toda una composición. O sea, la materia prima que nosotros producimos los acrílicos, nuestra propia materia prima, pero por detrás de nuestra propia materia prima hay que tener otras materias primas que vienen de las fábricas de bases, de química, bases. Entonces, todo esto es muy importante para nosotros. Nosotros, por ejemplo, solo buscamos materias primas de Alemania, porque sabemos que después es más interesante para nuestro proceso. No estoy diciendo que es los mejores materiales, apenas que para nosotros es la materia prima que más es importante para nuestro proceso. Entonces buscamos siempre las materias primas ideales para nuestro proceso y también estandarizar todo el proceso de producción desde la materia prima acrílico hasta el bloque final. Esto es muy importante para un PMMA de alta calidad. Ok. Y aparte hay tintes, ¿no es cierto? Porque como vienen con diferentes colores o saturaciones de colores, tiene que haber siempre, eso también supongo que te refieres al tema de la materia prima, la estabilidad del color es importante. Exacto, sí. La cuestión de color es necesario que se utilicen en PMMA los pigmentos orgánicos, o sea, pigmentos que cuando sufren calor no sufren ninguna deformación de croma, o sea, no cambia el color. Entonces, solo utilizamos los pigmentos orgánicos. En nuestro caso, utilizamos solo de BASF, porque sabemos que son los mejores pigmentos orgánicos del mundo. Interesante. Ahora, hay una relación entre la biocompatibilidad y tú hablaste de un 0.05 o 0.05% de radicales libres. A menor cantidad de radicales libres, mayor biocompatibilidad. Sí. Cuanto menos monómeros libres que se liberan durante el tiempo, por años, entonces más biocompatibilidad, sí, porque este monómero que es liberado durante el tiempo es un poco tóxico. Entonces, cuanto menos, más biocompatibilidad. Ok. Como les contaba, la experiencia que tenemos con el PMMA es muy gratificante. Es un material que nos impresionó desde el principio. Es considerado provisional, hasta donde tengo entendido, porque solamente tiene 100 o 110 megapascales de resistencia, ¿no? Pero eso no impide que se puedan hacer puentes largos o grandes, siempre pensando en que tiene cierta flexibilidad. Y clínicamente nos ha pasado que más que romperse, se descementan por la flexión que tiene. También se pueden hacer totales, ¿no? Prótesis totales de PMMA. ¿Cómo va con la tinción? ¿Qué tintes se pueden utilizar para caracterizar al PMMA? ¿Se puede caracterizar para comenzar? El PMMA no es un material que acepta mucho agentes externos. O sea, es muy difícil pigmentar el PMMA después de polimerizado. Entonces, sí, materiales que están en el mercado para hacer las caracterizaciones, las resinas fotopolimerizables, por ejemplo. Pero hasta hoy no he mirado alguno que sea muy eficiente para el PMMA, tengo que decir la verdad, porque es un material que acepta tanto el agente externo de cualquier tipo, cualquier naturaleza. Ok, ahora tenemos otro PMMA, aparte del monocromático y el multicapa, que lo utilizamos básicamente para hacer provisionales. Nosotros siempre decimos que es una provisional
guión diseño o prueba de diseño, porque generalmente en anteriores nos gusta ponerle el PMMA a los pacientes antes de la rehabilitación final, básicamente para también probar si el diseño va acorde o si el paciente está contento con el diseño. De nuevo, hablamos básicamente de rehabilitaciones monolíticas, en las cuales no se va a aplicar cerámica, sino que la fresadora se va a diseñar por computadora, se va a fresar por computadora y eso se va a llevar a la boca del paciente. Y el PMMA es un material ideal para que el paciente sienta, pruebe sus diseños o lo que se ha diseñado en boca. El PMMA transparente, porque así como hay monocromático y el PMMA multicapa, también hay uno que es transparente, el cual utilizamos bastante nosotros para hacer placas de relajamiento y nos gusta personalmente fresar lo que son las guías quirúrgicas. ¿Qué nos puedes decir respecto al PMMA transparente, Rafael? Sí, el PMMA transparente también el concepto tiene el mismo que los otros PMMAs, o sea, los monocromáticos o multilayers. Pero la diferencia básicamente es que no hay ningún tipo de pigmento. O sea, es el material natural. El PMMA 100% natural. No hay pigmentos, no hay aditivos, nada más. Entonces, el material tiene este aspecto transparente. Cuanto más transparente, significa que el material es más puro, más, la materia prima es más pura. Entonces, o que no es tan bueno también en relación a cuestión de propiedades mecánicas, porque cuanto más puro el PMMA, más macio, más soft, blando es el material. Entonces tenemos que tener aquí un medio termo. O sea, no podemos tener un material muy puro, muy transparente, porque si no significa que tendremos problemas con quebras, problemas con fresaje, durante la fresaje, porque pasa exacta situación. Lo que digo es que buscamos, en nuestro caso, un medio termo de tener aditivos adentro del material 100% transparente para que no perca su propiedad mecánica que debe tener durante la fresaje y durante el uso de las placas, principalmente. Así es. Nosotros hemos hablado con varios técnicos y algunos tienen temor a fresar el PMMA porque les tiende a romper las fresas, porque se embadurna, se atraca con el PMMA, se vuelve chicloso, ¿no? A diferencia del PMMA de Blue Dent, que la viruta que suelta es más tirando a polvo que a viruta, entonces permite un fresado mucho más sencillo, más predecible también para la broca, porque el fresado no es tan automático como muchos creen. Hay un montón de temas inherentes al fresado. No es que yo voy a poner un bloque y la fresadora me lo va a hacer a ojos cerrados. También hay que saber escoger el bloque y la estrategia para poder fresar. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención de Blue Dent es la facilidad que tiene para el fresado. Y esto viene, como dice Rafael, por la pureza y por el balance que tienen en su composición para lograr un material que sea estético, biocompatible y predecible al fresar, que no es lo más difícil muchas veces. Para el tema de las placas de relajamiento, nos ha sucedido que habían pacientes que nos decían que sentían el sabor del acrílico, pero que eso nunca nos ha pasado con PMMA. Básicamente por lo que dice Rafael, que la cantidad de radicales libres que tiene este producto es mucho menor a la que pueda tener un acrílico termocurado. Eso también hace que no se oxide o tenga una mejor vejez, o sea, más duradero. Si bien las placas muchas veces los pacientes las soban, las rayan por el cruzal, no hemos encontrado nunca que se haya oxidado, que se haya puesto amarillento.
es mucho más predecible. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rafael? Sí, sí. Esto de la viruta que dicho, es por cuenta exactamente que tiene este balance en la composición. Porque un material 100% PMMA es muy lindo, es 100% transparente, pero mecánicamente hablando no es interesante para odontología. Tal vez sea para otras cosas, como para oftalmología o sea para ingeniería, pero para odontología no es tan interesante. Por esto buscamos este control, un material que sea transparente para una cuestión estética, pero también que sea resistente necesariamente. Una pregunta que de repente se me quedó en el tintero con los PMMAs coloreados, la fluorescencia. Sí. ¿Tus PMMA son fluorescentes? Sí, tenemos fluorescencias. Algunos fabricantes piensan, no vamos a poner fluorescencia, no es barato, es costoso. Ya. Pero porque se trata a veces de un material que muchos piensan solamente ser un profesional, no tienen tanto cuidado, pero nosotros cuidamos de esto. Pensamos que independiente si es un profesional o si es un material de larga duración, más de años, el paciente tiene que sonreír y en algún momento que tiene su luz negra, ¿sí? Una luz con rayos que buscan exactamente este efecto. Y entonces nosotros ponemos los fluorescentes. Es un costo mucho más grande para la fábrica, pero nosotros tenemos certeza que para el paciente hace falta en algún momento. Otra pregunta, la combustión del PMMA, porque dentro de la cartera de productos que tiene BlueDent, tiene un PMMA que ellos llaman totalmente calcinable, que es de color rojizo, parecido al Duralay, un poquito más translúcido, pero va hacia ese tipo. Pero también los PMMA transparentes también son totalmente calcinables. ¿Qué le da esa característica al PMMA para que sea o no sea calcinable? Sí, la cuestión de cantidad de pigmentos. Esto es lo principal en la cuestión de calcinación del PMMA. Porque hay algunos pigmentos que no se queman. O sea, es un residuo. Y por esto, en algunos PMMAs que o no tienen pigmentos o una cantidad o tipo que no sea un problema para la calcinación, entonces se considera que el material es 100% calcinable. Esto es importante porque es una alternativa también a lo que son pruebas en boca y luego llevarlo a calcinar. Lo hemos usado para hacer barras, para implantes. Es una muy buena alternativa. Nos permite rigidez, porque aparte hay que hacer una prueba de pasividad con la barra que la da el PMMA, porque sabemos que no se va a quebrar como se podría quebrar la cera, y eso mismo se puede llevar a colar y ningún problema, y nos va muy bien con eso. Tenía una pregunta más para el tema. Dentro del portafolio de BlueDent hay un PMMA que me llama mucho la atención y no lo hemos traído. Ahora que vaya a la fábrica, sí me voy a robar un par de discos, que es un PMMA radiopaco. Exacto. Me parece una genialidad para el tema de implantes, además. Sí, este es un producto que estamos buscando desarrollar más situaciones para ello. Pero tenemos sí un material de color único. Es un color como un bleach, un color único. Porque la materia prima para hacer el radiopaco es un material muy blanco que se funde a los otros pigmentos y entonces dificulta
el proceso de producción de varios colores. Entonces sí, es un material interesante, incluso hemos discutido mucho con algunos distribuidores y estamos buscando desarrollar para multilayer, para monocromático también, y en varios colores, varios tonos de la guía Vita. Sí, desde nuestro punto de vista, es una necesidad cuando queremos hacer guías quirúrgicas y a veces los pacientes hay que hacer una tomografía y la parte protésica, si está en provisionales, no sale en la tomografía o en las radiografías. Entonces, con un PMMA radiopaco lo podríamos utilizar de guía para poder después a diseñar la guía quirúrgica. Nos ahorraría un poco de tiempo, podríamos hacerle un poco mejor el match entre diferentes estructuras que se utilizan para hacer las guías quirúrgicas. Y sí, es cierto, hay que buscarle más utilidades a esto. Sí, sería un goal, acá decimos un golo, si desarrollamos todos los colores, porque esto sería, digamos que el único punto que el PMMA tiene un defecto más importante, que es la cuestión de radiopacidad. Uh-huh. El material es 100% radiolúcido, o sea, no bloquea luz. Y bueno, si hay un PMMA con colores, con tonos, que se puede buscar en una tomografía, entonces pienso que el material sería el principal de entre todas las características de materiales. Así es. Haciendo una recapitulación en cuanto a los PMMA, porque como habrán visto son varios PMMA. Tenemos PMMA monocromático, PMMA que lo usamos mucho, por ejemplo, para dientes posteriores. No hay ningún problema, queda genial. Claro. Para anteriores también, dependiendo de la edad del paciente. Tenemos los PMMAs multicapa, que son más translúcidos, que tienen 17 capas, que son mucho más estéticos y permiten rehabilitaciones de estética y que van a permitir además más aceptación por el paciente para que estén más largo tiempo. Tenemos los PMMAs totalmente calcinables, entre los que está el transparente, está el de color rojo, y tenemos los radiopacos, que como les digo, no hemos tenido todavía mucha experiencia con eso y sí estoy interesado en probarlos y en hacer algunas pruebas con tomografías para el tema de las guías quirúrgicas. ¿Qué más están desarrollando? ¿A dónde apunta esto, Rafael? Sí, aparte de los PMMAs, tenemos también los rosados. Así es, me olvidaba de los rosados. Sí, para las bases de prótesis, que están empezando a ganar espacio. Obviamente que tiene sus limitaciones por ser un material que se gasta mucha fresa, mucho tiempo, pero es un material que estamos ganando mercado con ellos, principalmente en Europa. Aparte de esto, estamos buscando también trabajar en un material cerámico híbrido, porque nosotros tenemos un material resino híbrido y resino cerámico, pero más cerámica que resina. Y también en materiales para impresión. Esto es lo que buscamos para 2022. Ah, qué interesante. Qué interesante. Ya me contarás más cuando esté por allá, porque sí me gusta la idea. Estamos haciendo un poco de spoil de la siguiente charla en donde hablaremos únicamente de un producto que es único, porque en verdad no he encontrado otro, que lo tiene Blue Dent, que es una resina nanohíbrida, que básicamente es un PMMA dopado que se le añade cerámica. Entonces eso cambia todo el esquema, cambia todas las reglas del juego y ya se vuelve un material definitivo. Ya, pero no quiero decir más porque queremos guardarnos para la siguiente, donde vamos a hablar toda la hora entera de este material. Oye, Rafael, ha sido un gusto. Yo sé que ya es más tarde, ya son las 10 de la noche en Brasil. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algo que se me haya podido escapar,
la pueden escribir en el chat o levantar la mano para preguntar. El desarrollo de los materiales para CAD/CAM no va a parar, es el futuro, o sea, el mercado debe ir creciendo. Yo también he leído y he visto que están produciendo ya dientes de PMMA y de resina nanohíbrida para totales. Exacto. Estamos aprovechando este desarrollo que tenemos, ¿no?, de tecnología con resina híbrida, y estamos también así con la producción de dientes también desarrollando nuevas líneas, y una de ellas con material híbrido. Qué bien, qué bien. También es otro gran rubro que tenemos que seguir avanzando. Rafael, no me queda más que agradecerte, creo que se congeló, sí, agradecerte la gentileza que has tenido en brindarnos tus conocimientos de primera mano. Además, es importante esto porque es difícil encontrar a alguien que produzca el PMMA y nos cuente de qué se trata este mundo, ¿no? Prometo traer unas fotos cuando esté allá en Pirassununga, donde está ubicada la fábrica de Blue Den, y seguir dando esto, ¿no? Porque es fascinante y tiene mucho potencial, además. Doctor, para mí es un gusto poder estar acá, ser invitado. Siempre muy gentil con nosotros, usted y todo equipo Allium también. Y agradezco muchísimo a la oportunidad, y siempre que necesario estaremos a disposición. Y esperamos que próximamente estaremos juntos acá en Pirassununga para que pueda mirar todo esto que estamos hablando. Así es. Yo acá tengo y me han hecho notar que debería estar mostrando el afiche de la siguiente charla, que es este de acá. Desde ya los invitamos con Rafael para el día 1 de diciembre. Comenzamos así el último mes del año. Rafael no nos ha querido mandar una foto de él, así que no lo veamos, porque ya lo han conocido. Y aprovecharé yo para tomar una foto para el siguiente flyer, salga con su foto. Nada, señores, les agradezco la presencia. Vamos a colgar el video de la charla. Acá creo que hay una pregunta de David. Buenas noches. ¿Cómo está? Le hablo de Bolivia. ¿Cómo estás? ¿Cómo podríamos adquirir el producto del PMA? Vas a tener que hablar con Rafael para que lo lleve a Bolivia. Será un gusto, podemos hablar, y no hay ningún distribuidor en Bolivia para estos productos. David, ahora te vamos a escribir por el interno para darte los datos de Rafael y puedan conversar entre ustedes. Ya, muy bien, muchas gracias. Nosotros felices de conectar a la gente. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Iván Castillo. Iván. Sí, acá estamos con la doctora Carla Díaz, también estamos escuchando atentamente la conferencia, y yo sé que ya colgaron el banner de la próxima conferencia, que es de la resina nanohíbrida, ¿no? Pero justo era la mayor interrogante ahora entre nosotros, porque tenemos algunos casos que queríamos colocar, ¿no? Tanto en incrustaciones, en tabletops o incrustaciones palatinas, ¿no? ¿Qué tanta versatilidad, así en resumen y en cortito para no aburrir, ¿no? Porque yo sé, ni matar tampoco la próxima conferencia, pero qué tanta versatilidad tiene ese material para poder usarlas en ese tipo de prótesis? Total, sí, y absoluta. Los vamos a ver qué dice Rafael, sin spoilear la siguiente charla. Sí, por favor, así algo chiquito, nada más como para ir a la clínica de frente. Claro, será un gusto podermos hablar próximamente de este material novedoso. Bueno, el material tiene propiedades del PMMA, pero con más resistencia. Más próximo un poco de las cerámicas. No se llega a una cerámica,
pero tiene más proximidad en cuestión de resistencia, pero más que todo tiene flexibilidad. Entonces esto posibilita una versatilidad que no hay otro material hoy en toda odontología, porque es posible hacer casos pequeños y casos grandes con el mismo material. O sea, es posible que usted tenga en su laboratorio, tal vez se resume casi toda la producción para un producto, siquiera. Obviamente que hay que hacer balanceos de costos, pero es posible. Entonces, esta es la versatilidad que tiene este material. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos en contacto para cualquier pregunta o consulta que tengamos. Se pasaron, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rafael, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.